En este video aprenderás todo lo que necesitas saber acerca de los materiales en Blender y cómo lograr que tu animación, tu modelo, cobre vida. Así que si eres nuevo en Blender y quieres lograr materiales súper realistas y con muy buenos acabados, quédate hasta el final de este video. Muy bien, el día de hoy estamos aquí en Blender 5.0. Vamos a empezar por lo más básico, que será borrar este cubo para poder crear una esfera, la cual utilizaremos para poder crear los materiales que vamos a ver a continuación. Vamos a crear una icoesfera. A mí lo que me gusta siempre es crear unas divisiones adicionales a la icoesfera. ¿Por qué la icoesfera y no la esfera? Porque cuando creamos una esfera, las opciones son anillos y segmentos. Entonces, como para que quede todo simétrico, como que es más complejo. Pero en cambio, cuando lo hacemos con la icoesfera, de una vez él simetriza la cantidad de caras que le estamos diciendo. Muy bien, una vez que hayamos creado esta icoesfera para poder ver los materiales de una mejor manera, lo siguiente que vamos a hacer será dirigirnos a la parte de shading. En shading lo que vamos a ver será una vista previa de cómo es nuestro material. Y si nos vamos a la parte de render, en el render vamos a ver que tiene una sombra adicional. ¿Por qué pasa esto? Esto se debe a que nuestra escena solamente tiene esta luz. Esta luz es la luz que rebota en esta esfera y que a su vez genera esta sombra. Esto es el render y esto es la vista previa. En la vista previa, las luces que ustedes tengan en la escena no van a afectar al material, independientemente coloquenlas donde las coloquen. Si no ingresan al shading o al render, no van a poder ver exactamente cómo está el material. Por ahora vamos a trabajar en el material preview. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos ver todas las caras de nuestro objeto de una forma muy clara. Antes de continuar con este tutorial les recomiendo lo siguiente, ya que es muy importante para casi todas las cosas que nos van a agilizar tiempo a la hora de crear materiales. Vamos a irnos a Edit, Preference, y una vez aquí vamos a irnos a la parte de Add-ons. En Add-ons vamos a buscar el Node Wrangler. Yo ya lo tengo activado. Ustedes lo más probable es que lo tengan desactivado. Entonces lo van a activar y vamos a continuar. Muy bien. Para cambiar el material lo que vamos a hacer será dirigirnos directamente acá a la derecha en la parte de material. Aquí se nos va a desplegar este menú, el cual le vamos a dar por ejemplo a New, lo cual va a significar que queremos crear un nuevo material. Perfecto. Ya tenemos el material 001 creado. De hecho podemos mover un poco esta parte de acá y aquí podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, le podemos colocar textura 1 si queremos, y acá abajo vamos a encontrar toda la información de nuestro material. En preview vamos a encontrar una vista previa de cómo se ve nuestro objeto, lo que estamos viendo aquí a la izquierda, y en surface vamos a encontrar todo lo que son unas características principales de nuestro material, como pueden ser el color, por ejemplo. Vamos a cambiarle aquí el color al color que nosotros queramos. Color naranja, verde, blanco. De hecho también podemos subir o bajar la cantidad de blanco o la cantidad de negro que queremos en nuestro color para lograr un mejor efecto. En este caso la voy a dejar roja. También tenemos la opción de colocar metálico o no nuestro material. Si se fijan ahí ya se ve como una bola de Navidad prácticamente. Y si no, ahí ya quedaría totalmente liso. ¿Cuándo utilizaríamos esto? Pues cuando estemos haciendo, obviamente, pues como su nombre lo dice, cosas metálicas. Esto le añade un poco más de un color más metal, pero a veces puede que de pronto necesiten un punto intermedio. Ya depende exactamente del material. El roughness es la cantidad de luz
que refleja nuestra imagen. Por ejemplo, si yo lo coloco hacia la izquierda, vemos que prácticamente refleja todo. Por eso se ve así, que está reflejando prácticamente todo. Y si yo lo subo, prácticamente tenemos como un plástico, una goma, prácticamente porque no refleja nada de luz. No tiene ahí prácticamente reflexión alguna de luz. Entonces esto es como una goma o un plástico mate. Muy bien. Vamos a devolverlo a como estaba. Perfecto. También tenemos el IQR, que también tiene que ver con el tema de la transmisión de la luz, pero en este caso es más exagerado. Para cuando utilizamos ese tipo de cosas, sobre todo cuando estamos haciendo cristal o estamos haciendo hielo o cosas así, que necesitamos controlar mucho más esos reflejos en una superficie que es transparente. Entonces ahí sí que podríamos utilizar eso. Y también tenemos el alfa. El alfa es si queremos que sea transparente o no nuestro objeto. Por ejemplo, si lo coloco en 0, ahí prácticamente nuestro objeto no se ve. Yo puedo ponerle 0.1, por ejemplo, y ahí está medio transparentoso. Ahí medio se ve, pero prácticamente no está. Y tenemos las normals. Las normals ya es otro tipo de tutorial que ya en su momento les traeré, pero por ahora no nos vamos a complicar. Por ahora vamos a aprender lo básico para poder crear texturas muy bien trabajadas, y ya con el tiempo vamos a ir poco a poco aprendiendo nuevas cosas. Muy bien, todas esas opciones que están hacia acá abajo son otras opciones que tiene nuestro material, y todo esto hace parte de algo que se llama Principal BSDF. El Principal BSDF es un nodo el cual recibe una información para poder traer nuestro material. En este caso, para poder ver la información del Principal BSDF y ver los nodos de nuestro material, lo que vamos a tener que hacer será dirigirnos a la parte de Shading. En Shading vamos a poder ver que tenemos otra vista previa de nuestro espacio de trabajo. ¿Qué recomiendo yo? Organizarlo para que sea mucho mejor trabajar en él. Entonces, lo que yo hago es cerrar esta área, cerrar esta aquí, y una vez me quedan estas dos, me gusta llevarme esta hacia un lado para que me quede de esta manera. Y ya aquí podemos trabajar muchísimo mejor. Por ejemplo, aquí ya colocamos el material hacia un lado. Muy bien, una vez ya tengan organizado el espacio de trabajo, ustedes se sientan más cómodos, vamos a poder apreciar que a la izquierda tenemos dos cuadros, los cuales uno nos dice Principal BSDF y el otro Material Output. El Material Output es donde llega toda la información que va a mostrar nuestro material, y el Principal BSDF es esa información que le estamos dando a nuestro material. En este caso, lo que podemos hacer es empezar a jugar con este material para agregarle cierto tipo de características para crear ese tipo de texturas. Por ejemplo, algo que se utiliza mucho son las texturas que ya vienen por defecto en Blender para crear nuevas texturas. Para acceder a ellas, lo que deberíamos hacer será pulsar Shift A. Con Shift A, lo que vamos a ver es cómo agregar algo. Por ejemplo, en este caso Texture, y en Texture tenemos todas estas. Vamos hoy a utilizar las más usadas para poder entenderlas, y ya ahí podemos empezar a crear texturas más elaboradas. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, la Noise Texture, que es una de las más utilizadas, y por ejemplo si yo la coloco aquí, pues no hay nada, no pasa nada. Hay dos formas de ver el resultado de esto. La primera y la más rápida es colocar el mouse encima y apretar Shift, Control, Click. Y si se fijan, el Principal BSDF ya no está conectado.
sino que se conectó desde el factor hasta el surface y automáticamente ya nos está mostrando una información acá. Bueno, este noise texture lo podemos manipular. Como vemos, tiene una escala, tiene un detalle, que ya si nos vamos más de cerca, pues ya lo podemos apreciar más o menos. Tiene un roughness que también podemos mover, si queremos que tenga como una textura más como, así como un puntillismo ahí en la textura. Vamos a aumentar un poco más la escala, el accuracy, que es para más repetición en este caso, y la distorsión, que esto ya es como para madera más o menos, diría yo. Muy bien. Entonces, si se fijan, el material ya tiene aquí un color, ya tiene como una textura ahí toda porosa. Ya digamos que tiene una textura aplicada, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Pues yo tenía mi textura de color rojo. Voy a conectar al Principal BSDF a ver qué pasa. Si yo lo conecto desde el factor, lo podemos hacer arrastrando desde esta salida de aquí hasta, por ejemplo, el base color. Pues lo que va a pasar es que no va a pasar nada. Porque recuerden que el surface de este material output es el que está recibiendo toda la información de la superficie de nuestro material. Entonces, si no le damos que el principal BSDF sea el que le traiga la información, pues no va a pasar nada. Ahora tenemos otra situación, y es que el noise texture pues nos está diciendo cómo queremos que se vea nuestra textura, pero se sigue viendo gris. Para cambiar el color tenemos dos opciones. En este caso lo vamos a hacer con una opción que es como la más utilizada, que sería Color Ramp. Vamos a apretar Shift A y vamos a agregar un nodo que se llama Color Ramp. Con el Color Ramp lo que vamos a poder hacer será poder editar los blancos y los negros de la textura que ya hicimos. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es, si yo muevo esta parte hacia la derecha, vamos a ver que los negros se van a ver más afectados. ¿Ven? Ahí ya como que hay manchas negras que se muestran más que otras, de hecho. Y si yo muevo el derecho hacia la izquierda, vamos a ver que los blancos se van marcando también muchísimo más. Por ejemplo, podemos dejarlo tal que así, por ejemplo, como material desgastado puede ser. Y si yo le doy ahora a este blanco, yo puedo cambiar el blanco, por ejemplo, por el rojo, un ejemplo, y puedo cambiar el negro, por ejemplo, por un rojo oscuro o un azul, por ejemplo, algo tal que así. Y por ejemplo, a la hora que yo vaya, por ejemplo, modificando la escala, pues ya se va a ir viendo afectado todo ese material de acuerdo a la configuración que le hicimos hace un momento. Entonces le quito el detalle, le quito el roughness. Bueno, claro, el roughness sin detalle pues no hace nada. Mira, se va viendo como un estilo ahí animal print, todo extraño. Bueno, y si queremos, por ejemplo, invertirlo, lo podemos hacer sin ningún problema. Lo corremos hacia un lado. Ahí, por ejemplo, queda invertido el color prácticamente. Me gusta más así. Muy bien. Listo. Ahora ya conocimos el noise texture. Hay otras texturas. Por ejemplo, también tenemos el Voronoi. Esto es otra textura muy buena que nos va a ayudar muchísimo para crear esas texturas de repeticiones. Ya les explico por qué. Entonces, recordemos, con Control Shift Click podemos ver la textura. Entonces, en este caso podemos ver que son como una especie de células o incluso pueden asemejarse a la textura que tienen las hojas por encima. Muy bien. Ahora lo que podemos hacer es tomar este Voronoi, ¿sí?, y empezar a editarlo, las sombras y las luces, así como hicimos con el otro.
coloquemos un color RAM aquí en medio. Y recuerden que siempre que tengan un nodo y lo suelten encima de otro, por ejemplo, yo tengo este color RAM aquí y tengo mi cable acá. Vamos a subir. Uy, no quería hacer eso. Muy bien. Vamos a subir esto acá. Si por ejemplo tienen esta situación de que tienen varios nodos, lo primero que pueden hacer es, por ejemplo, seleccionarlos todos y darle a la H. Cuando le dan a la H, automáticamente el nodo se encoge. La información está ahí, pero ya no se ve tan grande el nodo. Entonces ya digamos que pueden trabajar un poquito más cómodos. Muy bien. Ahora, si colocamos este color RAM encima del cable, vemos que el cable se pinta de color blanco y si lo soltamos, automáticamente hace la conexión. En nodos como por ejemplo el Voronoi, nosotros podemos recibir información tanto de distance, de color o de position. Por ejemplo, si yo le coloco el distance hasta el surface, se ve igual, blanco y negro. Pero si lo tomamos desde el color, vamos a ver que el color también tiene bastantes colores muy diferentes unos a los otros. Si lo colocamos desde position, de hecho, él va a recibir información, pero esto que vemos, esto ya es tema de configuración del Voronoi, que el Surface está interpretando esa configuración en un color y eso es lo que estamos viendo a continuación. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué cambia de colores? Bueno, les voy a explicar por qué. Normalmente cuando nosotros conectamos un cable de un nodo a otro, nosotros lo hacemos a través de unos conceptos que se deben cumplir. Lo primero es que siempre que vayamos a conectar un nodo con otro, lo ideal es hacerlo con una conexión que sea compatible. Por ejemplo, aquí podemos ver que este nodo tiene tres tipos de conexiones. Tiene la conexión gris, tiene la conexión de color y tiene la conexión de position, que es la azul morada. La gris normalmente recibe factores de 0 a 1, por ejemplo, blanco y negro. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el negro sería 0 y el 1 sería blanco. El color, pues ya es una escala cromática de colores, la cual recibe una información de acuerdo al código de color. Y el position ya es tema, por ejemplo, de mover caras, aumentar la superficie, cosas así. Pero bueno, no nos liemos, que eso ya es para otro tutorial. Muy bien, continuamos entonces. Podemos utilizar el color RAM para hacer nuestras sombras más marcadas. Por ejemplo, aquí en este caso logramos una textura de puntos. ¿Sí? Podemos aumentar más el detalle, ¿no? Aumentar el roughness. Y ahí podemos ir consiguiendo otra textura adicional. Ahora pasa que, por ejemplo, yo tengo mi textura, pero resulta que quiero agregarle puntos, pero no a toda la superficie de mi objeto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que puedes hacer es lo siguiente. Lo primero es tener en cuenta lo que había dicho antes, que el 0 es negro y el 1 es blanco. Es que normalmente lo que nos va a mostrar información es blanco. Entonces, ¿yo qué diría? Bueno, yo quiero agregar puntos a mi textura. O sea, quiero que esta textura de acá arriba tenga esta textura de acá abajo, pero en ciertas zonas. O sea, que haya manchas de puntos en ciertas zonas. Un poco enredado, pero vamos a ver cómo lo logramos. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación será crear la información de dónde queremos que se vayan a ver estas manchas. Y eso lo vamos a conseguir con otra textura. En este caso lo vamos a intentar con una textura de Voronoi. Vamos a irnos a texture
Vamos a irnos donde dice Polaroid y vamos a colocarlo por acá abajo. Vamos a darle Ctrl Shift Click para poder verlo y vamos a coger otro color RAM para duplicarlo, y esta vez vamos a mover los cuadros de color de esta manera. Entonces recordemos que lo que es blanco es lo que estamos diciendo que se va a ver. Entonces yo quiero que, por ejemplo, el círculo sea más grande. Entonces quiero que se vea hasta ahí, por ejemplo. Vamos a colocarlo ahí. Listo. Entonces estoy diciéndole que en esas zonas blancas es donde quiero que vaya la textura. Por ejemplo, la 3 para que sea más pequeño, más grande, pues. Yo diría que sí, algo así, como que no tan exagerado. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer para combinar estas texturas será combinar esas tres informaciones de material que acabamos de crear. Lo que vamos a hacer será dirigirnos a Shift A, vamos a irnos a buscar y vamos a buscar algo que se llama Mix Shader. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a desconectar esto y muy bien. ¿Qué es el Mix Shader? El Mix Shader, lo que le estamos diciendo es que tome, por ejemplo, el Principal BSDF, tome la información del Principal BSDF y lo combine con otra información para transformarlo en la superficie de nuestro material. Bastante claro, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer entonces será combinar el Principal BSDF, vamos a conectar Shader, la salida del shader la vamos a conectar a la superficie y vemos que ya tenemos nuestra textura inicial. Muy bien. Y lo siguiente será conectar el color RAM de nuestros otros punticos al shader. Entonces colocamos el color en el shader. Y vemos que pasa lo siguiente, que es que una textura se sobrepone a la otra. Muy bien. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es porque el Mix Shader lo que está haciendo es decir que este shader y este shader estén al 50% de su potencia. O sea, una mezcla que es 50 y 50. Si yo lo tiro hacia acá, va a ser más puntos que manchas. Si lo tiro hacia la izquierda, van a ser más manchas que puntos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, para eso hicimos esa otra textura. La otra textura, que era en blanco y negro, de 0 a 1, pues vamos a afectar este factor que va también de 0 a 1. Exacto. Como son valores de 0 a 1, entonces cuando conectemos esto aquí, va a pasar que nuestra textura va a mostrar una en unas zonas y otra en otras zonas. De esta manera. Entonces, ahí por ejemplo lo que podemos hacer es que si queremos que los puntos crezcan, pues podemos aumentar la escala. Ahí ya los puntos van saliendo en zonas diferentes. Que queremos que por ejemplo los punticos que están adentro sean más grandes, pues los reducimos acá. ¿Sí? Que está muy marcado este corte, pues lo podemos mover desde aquí para que se vea más difuminado de esta manera. Ahí ya no se ve tan cortado. Perfecto, o sea, ahí ya vamos creando una nueva textura totalmente diferente a la que teníamos. De hecho, podemos incluso tomar los colores, por ejemplo, muy bien. Listo, entonces por ejemplo ahora podemos ir por ejemplo acá, cambiar los colores, como para que combine más con el otro, con el que ya tiene aplicado, de esta manera. Y listo, ya vamos obteniendo un nuevo material. Muy bien, ahora resulta que nosotros queremos que nuestro material tenga luz. Lo podemos hacer sin ningún problema. Vamos a hacer que nuestro material tenga luz. Y eso lo podemos hacer desde distintos lugares.
Por ejemplo, el primer lugar donde lo podemos hacer es en nuestro Principal BSDF. Si nos vamos a nuestro Principal BSDF, vamos a ver que tiene un nodo, una parte del nodo que dice Emission. En Emission lo que vamos a ver es un color y una fuerza. Si yo empiezo a aumentar esta fuerza, vemos que nuestro material pues se empieza a alumbrar, pero solamente desde la parte del Principal BSDF. Recordemos que estas manchas las mezclamos después, o sea que no están recibiendo luz. Y esta luz también la podemos cambiar de color, colocarla azul, verde, roja, ¿sí? Y va afectando poco a poco incluso la misma superficie del material. Si colocamos esto en 2, les quedaría de la siguiente manera. Pero ¿por qué se ve como plano? No se ve como normalmente un resplandor debería verse. Muy bien, les voy a enseñar este truco y guárdalo porque en serio va a ayudarte a que tus escenas se vean perfectas. Muy bien, vamos a irnos aquí mismo en el shading y vamos a pulsar en este botón de aquí. Vamos a irnos al compositor. En el compositor nos van a salir nuevos nodos, pero tenemos que darle aquí en esta parte de New. Muy bien, una vez le demos a New nos van a salir estos nodos que están aquí. Antes de continuar, para poder ver lo que está pasando, tenemos que irnos aquí. Vamos a irnos a la parte de aquí a Shading, en esta esquinita, y vamos a activar el compositor que todo está activado. Vamos a darle Always. Muy importante, porque me ha pasado. Cuando le den a activar ahí, se van a ir al Layout y van a hacer exactamente lo mismo. Van a irse a Shading y van a darle a activar todos. ¿Por qué? Porque este y este son dos espacios de trabajo diferentes. O sea que la configuración que hicieron allá también la tienen que hacer en el otro. Muy bien, una vez aquí vamos a crear un nodo que se llama Glare. El Glare lo vamos a soltar aquí en medio y automáticamente, fíjense que lo colocamos y automáticamente cambió el resplandor a un resplandor un poco más realista. A mí principalmente me gusta uno que se llama Bloom, que es muy parecido a como tenía el Blender antes el resplandor. Esto antes se hacía simplemente con un clic, pero ahora podemos alterar este resplandor, entonces me gusta mucho más. Aquí lo que podemos hacer es cambiar el tamaño del resplandor, si queremos que sea más grande o más pequeño. En este caso a mí me gusta que sea un poco pequeño. Por ejemplo, podemos cambiar las highlights, podemos cambiar la calidad de esta luz. El threshold, si lo bajamos, vemos que nuestro material va emitiendo un poco más de luz. Dejámoslo en 1, por ejemplo, y el smooth es como ese resplandor que deja el material, que en este caso no se aprecia mucho porque pues tenemos luz. Pero, por ejemplo, si nos vamos aquí a este y desactivamos nuestra luz, por ejemplo, esta luz es la luz que está generando el material. Entonces, por ejemplo, si creamos una Susan y la colocamos por aquí al lado, muy bien, listo. Ahí vamos a ver que poco a poco se va a empezar a ver afectada la Susan por la luz de nuestro material. Vamos a irnos a Shading nuevamente. Muy bien, volvamos entonces al Shade Editor. Damos clic encima de nuestra esfera y aquí podemos seguir moviendo la fuerza. Si queremos que, por ejemplo, nuestros objetos del alrededor se vean afectados por las luces que emiten nuestros objetos, tendremos que irnos, por ejemplo, a la parte de render y en Eevee activar el Ray Tracing. Al activar el Ray Tracing, vemos que automáticamente nuestro mono se ve iluminado por nuestro objeto. Si lo desactivamos, no pasa. Ray Tracing, ¿qué es? Es ese cálculo de sombras y luces que hace Blender para poder darle volumen a nuestros objetos. Y listo. Ahí ya tendríamos que nuestro material ya estaría emitiendo una luz totalmente diferente.
y podemos enfocarnos solamente en nuestro material nuevamente para continuar con las texturas. Muy bien, ya aprendimos cómo agregarle luces a nuestro objeto, pero ¿qué pasa si yo quiero que las luces no vengan de ahí? Yo quiero que las luces de mi objeto vengan, por ejemplo, de las manchas azules. Entonces lo que vamos a hacer será que esta parte de aquí nos va a servir para definir, para decirle a nuestro objeto que queremos que emita luz. Entonces lo que vamos a hacer será crear un mix shader. Nuevamente lo vamos a conectar por acá al final, y por acá al final es donde vamos a decirle dónde queremos que lleguen esas manchas. Entonces lo primero será crear un color ramp. Yo diría que podemos incluso copiarnos este por acá y vamos a conectar esta textura, la vamos a conectar hasta por acá, y del color la vamos a conectar al factor. Recordemos, lo que estamos haciendo aquí es básicamente que este color ramp, que es el que nos da el color de nuestra textura, lo utilicemos de factor para mostrar otra textura. Lo que voy a hacer será utilizar de hecho el mismo nodo para no tener que volver a ubicar todo, y voy a cambiar el uno por el 1 y el otro por el otro, tal que así. Listo. Y ahora al shader de acá abajo vamos a conectarle un nodo que se llama emission, de esta manera, y listo. Si les pasa que les quedó al revés de como querían que les quedaran, entonces lo que yo les recomiendo es conectar el emission al de arriba y su textura al de abajo. Ahí ya prácticamente tendrían las manchas del emission solamente en las zonas que ustedes quieren de acuerdo al color ramp. Entonces, por ejemplo, fíjense que estas están por encima de los puntos. Yo quiero que estén por debajo de los puntos. Entonces tenemos que cambiar el orden de este mix shader con este. Entonces, por ejemplo, lo que yo haría sería conectar el emission aquí, este factor acá y este factor acá para invertir el orden. Y por último este color por acá. Listo. Ya prácticamente nos quedan conectados. Nos quedan otra vez al revés el principal y este. Y listo. Por ejemplo, ahí ya nos quedan las manchas que teníamos en una sola zona. Por ejemplo, vamos a colocar las azules, como las teníamos, y vamos a aumentarle la fuerza. Así que ahí ya tenemos las manchitas, van a verse más fuertes. Y desde acá del Noise Texture podemos cambiar esas manchas que se vean más o se vean menos. ¿Sí? De esta manera pues vamos obteniendo unas texturas que de acuerdo a nuestra necesidad podemos ir agregándoles unas texturas u otras. Y bueno, no quiero enrollarlos más porque la verdad es que a medida que uno va avanzando con los materiales va descubriendo cada vez más y más cosas. Así que si les gusta este tema de materiales, si les gusta el tema de crear tus propios materiales para lograr tus propios renders, déjamelo en la caja de los comentarios, dime qué materiales te gustaría crear y yo con gusto te ayudaré a crearlos en un próximo video. No siendo más, se despide de Donate Gráfico. Nos vemos.